Vamos a hablar de más asuntos en el Gata-al-Agua. Les comentábamos al principio, quiero que escuchen ahora el testimonio de María. Vamos a hablar del sector energético. Saben que esta semana, el lunes, fallecía una anciana de 81 años en Reus como consecuencia de que se le había incendiado su casa porque una de las velas con las cuales iluminaba su domicilio había prendido su colchón y de ahí se había incendiado la habitación donde ella estaba y acabó muriendo. ¿Por qué? Tenía velas en su casa porque había dejado de pagar, entre otras cosas, las facturas de la luz y las empresas, en este caso Gas Natural, creo que le había cortado el suministro eléctrico. De todo ello venimos hablando durante esta semana en el Gata-al-Agua. Hoy nuestras cámaras se han ido hasta casa de María, como les digo, es una madrileña de 40 años, 3 hijos, que ingresa 364 euros al mes, que tenía que pagar más de 100 euros al mes en suministros, ya sea eléctrico, de gas y de agua, que los dejó de pagar, evidentemente, que se lo cortaron. Y este es su testimonio. Vamos a ver una primera parte de este reportaje y enseguida hablaremos de todo ello y tendremos a un experto que nos intentará explicar cómo funciona el sector energético en nuestro país y las injusticias que en pleno siglo XXI se están cometiendo, si es que ustedes creen que son injusticias. Vemos el testimonio de María con nuestra compañera Patricia Tenorio. Hoy conocemos a María, tiene 40 años, 3 hijos, tiene enganchada la luz, pronto le van a cortar el gas y teme que va a ser desahuciada. Pues la casa no la puedo pagar porque gano 364 euros del REMI y o los doy de comer o pago. En cualquier momento me llega una carta de desahucio y tengo que abandonar esto. El gas intento pagarlo, aunque siempre voy con retraso. Ahora, de hecho, me ha venido la orden de corte. La luz la tengo enganchada y el agua. ¿Cómo hacías para vivir en casa sin tener luz? Con velas y acostándonos pronto. ¿Y qué vas a hacer ahora sin gas? Pues no lo sé. Intentar pagarlo y quedarme sin comer. Yo tengo la estufa que tengo aquí, con la que sobrevivimos en el invierno. Lo único es el agua caliente, pero bueno. ¿Y en qué gastas esos 300 euros? En comida para los niños y en materiales o zapatos o lo que necesiten ellos. La pequeña es la que peor lo lleva porque sus amigas ve que sus amigas se compran cosas, van al burger, van a sitios y tienen ropas y calzados mejores que ella. ¿Cuál es el consejo que le daría usted a esas familias o a gente que está como usted? Luchar. ¿Cómo? No perder la esperanza, no sé, es que yo por mis niños, si no yo me vengo abajo. De hecho, yo por las noches lloro mucho, porque me veo impotente de decir, es que no tienen nada, no tengo nada, de cualquier día me veo en la calle. Enseguida seguimos escuchando el testimonio completo de María, que nos va a enseñar esas facturas, nos va a mostrar su sueldo, los más de 100 euros en suministros que tiene, cómo tiene, por cierto, la nevera. Van a ver que, desde luego, es una situación de precariedad absoluta. Vamos a escuchar, a seguir escuchando a María, esa segunda parte que les habíamos prometido. Nuestra compañera Patricia Tenorio nos va a mostrar cómo vive María. ¿Cuáles son sus facturas? Lo van a ver, no nos inventamos ningún dato. Como son reales esos 364 euros de ingresos, más de 100 tenían suministros, como le cortaron la luz, le cortaron el gas, le cortaron el agua y la luz, por ejemplo, no se corta en decirlo, pese a que no ha querido revelar su identidad y el nombre de María es un nombre falso. Ella dice, sin problemas, que se conecta a la electricidad y la saca de otro lado, para que vean cómo se tiene que sacar las castañas del fuego. Y van a ver también una cosa impactante, la nevera y cómo vive. Más detalles de este reportaje. Me decías que es imposible, que te es muy difícil pagar las facturas de luz y gas y que te llegan las cartas todavía, ¿no? Sí. ¿Podemos ver alguno de los recibos, de los justificantes que te llegan? Pues mira, esta es una de las que pagué el mes pasado. ¿Qué es? Gas. El gas natural. ¿Por qué luz? Porque el luz y el agua lo tengo enganchado. Y esta es la última carta que tengo. ¿Cuándo te ha llegado? Me ha llegado hoy, certificada, y me pone que en un plazo de 5 días los datos de pago podrían ser comunicados a ficheros relativos y quedamos a la espera de sus noticias. Vamos, que es una orden de corte. O sea, a partir de mañana me liaré a hacer comidas para calentarlas y ya está, ¿no? Por si acaso. Sí. María, me decías que tenías problemas para llenar la nevera, que ibais a sitios para recoger alimentos. Sí. Si te parece, vamos a echar un vistazo a tu nevera a ver cómo hacéis a diario. Pues esta es la carne que compro para el mes. Aquí guardo el pan congelado, los chorizos y cosillas.
Esta es mi nevera. Vemos un brick de leche, unos cuantos yogures, huevos vemos que no hay. Y por supuesto ni refrescos, ni zumos, ni nada por el estilo. No la podéis llenar con mucho más. Pues no. La niña se lleva, cuando va al instituto, se lleva su botella de agua. Y ayer mismamente me compró mi abuela pan Bimbo y nocilla. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, muchísimo ánimo. Desde luego a María, que ha tenido este valiente testimonio, ha dado la cara pese a que no se le ha visto, no ha querido revelar su nombre y su identidad, pero le agradecemos enormemente que se haya prestado a atender a las cámaras de esta casa para contarnos su historia. Señores, pobreza energética, es el caso de María, es el caso de la factura de la luz que nos ha intentado explicar el profesor, yo creo que brillantemente, es el caso de las empresas, que ahora veremos un informe que les hemos preparado de cuáles son los emolumentos de los directivos y los beneficios de las grandes empresas. 5.000 millones en el 2015. En el primer semestre del año 2016 las empresas eléctricas llevan 4.000 millones de beneficio de euros. Y tenemos estos casos. Don Armando, pedía usted primero la palabra. Bueno, esto de la pobreza energética es algo más amplio de lo que parece. Yo soy una persona acomodada y el invierno pasado no pude encender la calefacción, vivo en la sierra y a veces salía a la calle para calentarme un poco. Quiero decir que dentro de casa había el aceite se lava, por ejemplo. No sé si ustedes saben que el aceite se hiela, cuando no hay temperatura suficiente. Pero bueno, yo soy una persona... El aceite se lava, yo no he entendido esto. Se hiela. Se hiela el aceite porque está bajo cero o no sé qué temperatura hará. Bueno, quiero decir que hay muchas personas, muchos jubilados, desde luego, que en mi urbanización, y es una buena urbanización, hay otros jubilados que dicen, pues yo no puedo encender más que un radiador donde estamos, el cuarto de estar. El resto no se enciende. Es decir, es mucho más amplio de lo que parece. ¿Por qué? No es un problema de pobreza, no. Todos sabemos una ley económica que es que con el progreso los precios descienden. Es evidente que el precio de un reloj, el precio de un ordenador, de cualquier cosa ha descendido porque ese es el progreso, ¿no? Solo hay una excepción, la electricidad. Es una cosa extraña, porque es lo más... no sé, lo más científico y avanzado que pueda haber la producción de electricidad. Pero es que las compañías eléctricas en España tienen dos características que la hacen inmunes a esta ley. Primero, entre ellas se entienden con el Estado para marcar unos precios. Los precios de la electricidad son impuestos. No solo la parte de los impuestos, todo es impuesto porque se nos impone. No hay una ley de mercado, como hay una ley de mercado en el pan o en la leche. No. Las pocas compañías eléctricas que hay, muy de acuerdo con el Estado, siempre dicen el precio es este. Y ese precio no baja. Es un precio de oligopolio mantenido por el Estado. Y de ahí vienen las situaciones de pobreza. Es decir, por mucho que avancemos, pues tendremos que ahorrar electricidad porque no la podemos pagar, sencillamente. Eso está claro. Ahora, por otro lado, todas estas compañías se visten de colores verdes para indicar que se preocupan de la naturaleza y todo eso. Eso es una falacia. No se preocupan de la naturaleza. La prueba es que si uno intenta ahorrar un poco en el recibo de la luz, contribuyendo a la naturaleza y a la ecología y a la falta de contaminación y todo esto, haga lo que haga, aquello no disminuye. Porque uno de los 5 dedos, como usted sabe, el profesor del ICAE, uno de los 5 dedos es verdaderamente onerosísimo, que es, hay que pagar la producción de energía eléctrica no rentable, que cada vez es más, y además lo exhiben como un triunfo, cada vez es más la producción eléctrica no rentable, la de carbón, la de las energías limpias que llaman, bien, todo eso va aumentando. Dice, ustedes entonces producen, a diferencia de otros sectores en la economía, de la forma menos rentable. Y entonces, ¿ustedes perderán dinero? No, porque eso lo ponemos en el recibo de la luz. Es decir, están ustedes pagando nuestra ineficiencia. Y claro, por eso muchas personas acomodadas andamos muy mal con el consumo de energía. Porque no puede ser. Yo he vivido en otros países, caramba, el precio de la energía es mucho más barato que en España. No puede ser. Hay algo que no funciona. Y es porque, repito, no distingamos la parte de impuestos que es muy alta del recibo de la luz. No.
Todo el recibo de la luz es un impuesto porque se nos impone. No hay mercado. En cambio, cuando vamos a Mercadona, lo que sea, a comprar, eso es mercado. Y vemos que bajan los precios porque la producción de naranjas o de lo que sea es cada vez más efectiva. Bueno, me he extendido mucho, perdón. No se ha extendido así, interesantísimo, Armando. Profesor, ni que decir tiene que usted cuando quiera puede ir hablando y tomando la palabra. Al resto de analistas sí que les pido que un cierto orden y turno, pero usted no sé si quiere hacer alguna reflexión, si no seguimos con más opiniones, ¿vale? Sí, bueno. Es muy interesante lo que ha dicho Amando, ¿no? Amando de Miguel. Yo recojo un dato. Efectivamente, la electricidad en España es de las más caras, lo he mencionado antes, de la Unión Europea. Y si analizamos el porqué, pues vemos que realmente la parte de lo que es la energía, pues está al nivel de otros países, ¿vale? O sea que se puede distinguir esta parte. ¿Y qué es lo que sube? Pues efectivamente sube, digamos, la parte relacionada con otros costes que son legítimos, porque no, naturalmente la red eléctrica pues hay que pagarla entre todos porque todos nos aprovechamos de ella, ¿no? La red de distribución, la red de transporte. Y efectivamente también hay otros costes que están metidos dentro del recibo que son discutibles si tendrían que estar allí o no. Uno de ellos que ha mencionado es el apoyo a las energías renovables. Pues es discutible que eso tenga que estar ahí. Si es una política de Estado, pues probablemente tendría que estar sufragada por todos los ciudadanos, no solo por los consumidores eléctricos, ¿no? Hay otros capítulos que también pues son discutibles que estén ahí. Por ejemplo, lo que decía antes, los sistemas extrapeninsulares tienen un coste de producción más barato, más caro. Hay una subvención. Sí, eso se entiende. Bueno, pero ¿por qué tienen que pagarlo los consumidores eléctricos? Exacto, se puede pagar con impuestos. Podría ser que lo podríamos pagar entre todos, ¿no? O sea, que efectivamente cuando ya empezamos a meter esto, pues la cosa ya un poco se viene arriba y eso explica que el recibo pues sea caro. Pero de todas formas, hay países más caros todavía. Por ejemplo, Alemania y Dinamarca, pues son más caros que España. Y no porque produzcan más caro, la energía les costará pues prácticamente lo mismo que aquí, o a lo mejor en Dinamarca incluso menos, pero es que tienen un sistema impositivo pues mucho más fuerte que el español, de manera que hay un poco explicaciones para todos, ¿no? Venga, Alejandro, Fernando, Iván, por turno de petición. Profesor, vamos a ver una cosa. Si desde el año 2009 ha subido la factura un 33%, estamos hablando de dos gobiernos distintos, estamos hablando de distintos ministros, con lo popular que sería de cara a la sociedad que apareciese un gobierno que bajase la factura de la luz, ¿aquí a quién hay que reclamar? Te quiero decir, ¿aquí quién tiene la culpa? ¿Por qué eso no se baja? Eso por un lado. Por otro lado, aquí hay un debate que no hemos tratado, yo creo, y es que España no es un país productor de energía, por así decirlo, tenemos que traerla desde fuera. Y sin embargo, yo creo que ni siquiera tenemos muy claro que no nos gusta pagar impuestos o no nos gusta pagar una factura de luz muy alta, pero es verdad que cuando se plantean debates, como por ejemplo plantear una central nuclear en algún lado, se monta el pollo, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay un debate que yo creo que tendríamos que hacer, que es qué queremos de verdad, y si de verdad este país podría ser realmente un país que empezase a producir energía o directamente nos olvidamos. Sol tenemos, por lo menos, aunque solo sea llenar las dos Castillas de paneles solares, igual por ahí sí que podría... Eso es lo más caro. Ahí sí que podría Cuanto más produces, peor. Un segundo, Amando, perdón, que quería terminar con una cosa. Y luego es el hecho de, por supuesto que en el año 2015 es una barbaridad que haya gente que tenga que estar en las condiciones que hemos visto. 2016. 2016, perdón. Que estemos viendo situaciones dramáticas como la que estamos viendo. Pero yo sí que me pregunto siempre lo mismo, y es, si ni siquiera tenemos una categoría para poder definir lo que es pobreza energética, ¿dónde ponemos el baremo económico a la hora de ayudar o de intervenir o de subvencionar a alguien para que pueda pagar la luz? Me explico, porque eso puede dar lugar a ciertas injusticias. Imagínate que el suelo lo ponemos en 400 euros. Claro, el que tiene 399 ya se le ayuda, y el que con mucho esfuerzo paga los 400 a lo mejor dice, oye, pues a mí que también me ayuden. Y entonces ahí, no sé si me explico, entonces abrimos la puerta a que pueda haber muchas injusticias o que también esa picaresca que tenemos intrínseca en este país. Pero sí que me interesaría una respuesta a mi primera pregunta. Desde 2009, un 33%, dos gobiernos diferentes y además ideológicamente muy diferentes, con distintos ministros, ¿por qué esto va hacia arriba y no hay nadie que haya podido atajar la situación y decir, oye, mira, hasta aquí hemos llegado? Profesor. Sí, es que realmente la situación, efectivamente ha habido dos tipos de gobierno, pero en este planteamiento ha sido pues muy coincidentes. El sistema está funcionando por
como decía antes, una parte del coste de producción. Y el coste de producción, pues en España, como bien dices, pues no tenemos energía propia, tenemos que importar energía. Somos por encima, un 15% por encima de la media de la Unión Europea en dependencia energética, ¿no? Pues eso nos cuesta un dinero, ¿no? Esa parte es indudable. La segunda parte, la parte de los, digamos, de los peajes, ¿no? Pues esa parte, claramente he dicho antes que se podría simplificar, pero nadie se ha atrevido a hacerlo. No sé si el próximo gobierno se atreverá a hacerlo, ¿no? Pero no sé. ¿Pero no se atreven por qué? Pues, ¿Quién les llama al teléfono y dice, hombre, te atrevas? No lo sé. Habría que preguntárselo a ellos, pero muy probablemente por la crisis económica, porque la crisis económica lo que te dice es que si tú sacas cosas del recibo eléctrico y lo metes en presupuestos, pues Bruselas va a decir que no, mientras que si están por ahí, pues están más camuflados, ¿no? Claro. Entonces, pues eso va a ser muy difícil que de a corto plazo se quite, ¿no? Esa es la clave. Sí. Más opiniones. Fernando Paz. Bueno, yo creo que a estas alturas del mundo en el que vivimos hay unos mínimos sociales que deben estar garantizados, el agua, la luz, la calefacción, y si el sistema no lo permite, pues hay que cambiar de sistema. Es decir, no podemos sacrificar a la gente por el sistema, me parece que es una cosa elemental. Naturalmente, previo estudio. Aquí tampoco se trata de que esto sea del todo gratis, pero sí que efectivamente hay una gran cantidad de gente. 85.000 familias sufrieron cortes el año pasado, el año 2015, de más de un mes. Por lo tanto, es gente que no podía afrontar, en una gran parte de casos, el pago de estas cuestiones. Así que todo eso, en fin, un Estado mínimamente eficiente y una sociedad mínimamente ordenada, creo que debería afrontarlo de otra manera. En España lo que está claro es que las eléctricas tienen patente de corso y la cuestión es que hay que ver por qué. Se planteaba antes por qué las distintas administraciones no dan una solución, cambian las administraciones y sigue todo igual. Bueno, en principio porque las eléctricas, junto al ordenamiento autonómico del que hablábamos antes y a las cajas de ahorro, forman parte de ese saqueo organizado por parte de una casta extractiva que le está sacando la pasta a la sociedad española de una manera absolutamente indecente. Eso en primer lugar. No ha habido una auditoría para las eléctricas. Los políticos protegen evidentemente a estas eléctricas. En Andalucía, por ejemplo, Endesa ha sido más o menos, le ha metido mano a la Junta de Andalucía por algo parecido a fraude y sin embargo no ha hecho que devuelvan el dinero. Me parece que pertenecía en este caso al asunto de los contadores. No ha hecho que devuelvan el dinero a los paganos, a los contribuyentes. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Pues yo lo veo muy sencillo. Porque en las eléctricas es donde luego se colocan ellos. Ah, bueno, evidentemente. Y hay una connivencia evidente en esto. Sencillamente, ¿por qué? Porque Ángel Acebes en Iberdrola cobra 216.000 euros. Porque Ángeles Amador en Red Eléctrica cobra 182.000 euros. Porque Juan María Tucha en Iberdrola cobra 46.300 euros. Porque José María Aznar en Endesa cobra 200.000 euros. Porque Josep Borrell en Abengoa cobra 300.000. Porque Miguel Boyer cobraba en Red Eléctrica 153.000. Porque Felipe González en Fenosa cobra 126.000. Porque Hernández Mancha en Enagás, claro, es Hernández Mancha, 64.000. Porque Ignacio López del Hierro, que ya sabemos con quién está casado, en Iberdrola cobra 75.000. Porque Braulio Medel en Iberdrola cobra 297.000. Porque Miguel Roca en Endesa 308.000. Porque Luis Solana en Abengoa 25.700. Y porque Pedro Solbes en Enel cobra 132.000. Evidentemente no hay que ser muy listo para darse cuenta de que cuando ellos están legislando desde el Consejo de Ministros, y alguno de estos incluso, fíjate, el caso de Marcelino Oreja, es hijo del excomisario europeo de Energía, nada menos, ¿eh? Y así hay muchos que están ligados a ese sector, pero tampoco hace falta estar ligado a ese sector, basta con estar en el Consejo de Ministros desde donde se apoya activamente esa patente de corso que tienen frente a todo sentido de justicia las eléctricas. Básicamente esa es la razón. Por supuesto, luego tenemos un 60% de impuestos, que también es bastante infame teniendo en cuenta que repercuten fundamentalmente, claro, más en las rentas más bajas y en las rentas medias, ¿no? Pero básicamente esa es la razón por la cual aquí nadie le mete mano a las eléctricas, por las puertas giratorias. Y acabó muriendo. ¿Por qué? Tenía velas en su casa porque había dejado de pagar, entre otras cosas, las facturas de la luz y las empresas, en este caso Gas Natural, creo que le había cortado el suministro eléctrico. De todo ello venimos hablando durante esta semana en el Gatalagua. Hoy nuestras cámaras se han ido hasta casa de María, como les digo, es una madrileña de 40 años, 3 hijos, que ingresa 364. Vamos a hablar de más asuntos en el Gatalagua. Les comentábamos al principio, y quiero que escuchen ahora el testimonio de María. Vamos a hablar del sector energético. Saben que esta semana, el lunes, fallecía una anciana de 81 años en Reus como consecuencia de que se le había incendiado su casa porque una de las velas con las cuales iluminaba su domicilio había prendido su colchón y de ahí se había incendiado la habitación donde ella estaba. ¿Comer o pago? En cualquier momento.
me llega una carta de desahucio y tengo que abandonar esto. El gas intento pagarlo, aunque siempre voy con retraso. Ahora, de hecho, me ha venido la orden de corte. La luz la tengo enganchada y el agua. ¿Cómo hacías para vivir en casa sin tener luz? Con velas y acostándonos pronto. ¿Y qué vas a hacer ahora sin gas? 4 euros al mes, que tenía que pagar más de 100 euros al mes en suministros, ya sea eléctrico, de gas y de agua, que los dejó de pagar, evidentemente, que se lo cortaron. Y este es su testimonio. Vamos a ver una primera parte de este reportaje y enseguida hablaremos de todo ello y tendremos a un experto que nos intentará explicar cómo funciona el sector energético en nuestro país y las injusticias que en pleno siglo XXI se están cometiendo, si es que ustedes creen que son injusticias. Vemos el testimonio de María con nuestra compañera Patricia Tenorio. Hoy conocemos a María, tiene 40 años, 3 hijos, tiene enganchada la luz, pronto le van a cortar el gas y teme que va a ser desahuciada. Pues la casa no la puedo pagar porque gano 364 euros del REMI y os los doy de